Una FEM inducida es corriente que aparece por un producto de una inducción. Los científicos de antes, como Faraday y esos, ellos empezaron a investigar con un imán y una espira. A ver, dame un toque, ¿qué pasó acá? Ya. Por ejemplo, un día había un video, ya, chequen ese video, no sé si será verdad, pero dice que Faraday estaba jugando con un imán y una bobina y se dio cuenta que prendió luz. Entonces, cuando hay manifestación de que se prende un foquito, es porque había un diferencial de potencial o había una corriente. Este experimento lo hicieron ese físico, Faraday. Faraday era un físico, no era un físico matemático. ¿Ya? Normalmente los físicos de esa época eran capaces de resolver ecuaciones complejas, dominaban sus integrales, sus ecuaciones diferenciales, dominaban su matemática. Esos eran los físicos de esa época. Pero Faraday era un físico experimental. Él, por sus posibilidades económicas, él no había estudiado en la universidad o no tenía esa facilidad de decir, a ver, yo veo este problema físico y puta, yo planteo integrales, derivadas, diferenciales y resuelvo. Él era más experimental porque no había estudiado, pero era ingenioso en sus experimentos. Gracias a Faraday nosotros también conocemos las líneas de campo magnético, como él trató de hacer con el imancito. Las líneas de campo eléctrico, campo magnético, fue él el que las dibujó. Él fue lo que planteó cómo eran las líneas de campo eléctrico y las magnéticas. Gracias a su ingenio, o sea, él probó con hierro y vio que se ordenaban. Entonces dijo, seguro las líneas tienen esa forma. Era más creativo, por así decirlo. Su creatividad compensaba su falta de conocimiento en las matemáticas, era habilidoso. Entonces, él estaba experimentando con un imán y acá esto se conoce como bobina, pero en su época, esa bobina no estaba conectada acá a un detector de corriente, sino a un foquito. Y prendía. Cuando sacaba y metía el imán, prendía. Pero, ¿qué quiere decir que prenda? Y justo cuando saca y mete el imán. Esto quiere decir que el imán tiene un campo magnético que está entrando y saliendo. Y cuando el campo magnético entra y sale, es porque el campo está variando. Si el campo está variando, se está generando una corriente. Si se está generando una corriente, es porque hay un diferencial de potencial. Y el diferencial de potencial es lo que se le conoce como FEM inducida. Ahora voy a ponerlo acá. Diferencial de potencial igual a la FEM inducida. Es lo que vamos a hallar. Entonces él dijo, acá hay una corriente, hay una fuente de voltaje. Y bueno, más adelante ya se fue ampliando. Por ejemplo, acá se tiene una bobina que está conectada a una corriente, a una fuente de corriente o voltaje. En esta bobina sí circula corriente. Y tú sabes que cuando circula corriente, ¿qué va a ocurrir acá? La corriente va a generar un campo magnético. Esto se convierte prácticamente en un imán, pero no es un imán natural, sino que es un imán hecho por el hombre. ¿Te acuerdas que tu experimento de primaria, cuando tú enrollabas un clavo con cables, con cobre, y lo ponías a una pila, este clavo, podía traer cosas, ¿no? Es lo que se le conoce como electroimán. ¿Por qué? Porque ahora ya sabes la explicación, porque estos cables conductores están transportando una corriente que genera un campo magnético, y este campo magnético hace que este clavo o esta bobina funcione como si fuera un imán. Entonces, acá había una bobina que no estaba conectada a ninguna fuente, solamente está conectada a un galvanómetro o a un amperímetro o a un foco, pero en este caso vamos a considerar un galvanómetro o amperímetro que está midiendo la corriente o la FEM. Entonces, cuando tú metías este supuesto imán, electroimán, esto tú sabes que tiene un campo magnético, está así, campo magnético, o sea, campo magnético es así, líneas cerradas. Entonces así es variar el campo magnético y acá también se manifestaba una FEM inducida. Pero cuando no se movía el imán, lo curioso era que cuando el imán estaba quieto no aparecía nada. Pero cuando se movía así, entonces había que variar el campo magnético para que haya una FEM. Entonces hicieron más pruebas. Ya, la primera prueba es con un imán que se mueve. La segunda prueba fue un electroimán que se mueve. La tercera prueba fue dejar quieto el electroimán, que nadie lo mueva y variar la corriente. Esto ya te suena a ti porque hemos visto motores, ¿sí? En motores eléctricos, ¿qué ocurre? En motores eléctricos, para que se sigan moviendo las espiras, tú tenías ¿cómo se llama estos cepillos? Me acordé el nombre, el que generaba cortos y dejaba pasar la corriente. ¿Cómo se llamaba esta? Un conmutador, ¿verdad? El conmutador era el encargado de variar la corriente, apagar y prender, y el motor iba girando. Entonces acá hicieron lo mismo que un conmutador, pero a mano, o sea que ellos apagaban la corriente. Entonces, primero prendes la corriente es como si fuera el agua. Es como que cuando abres una represa, si tú has tenido la oportunidad de estar, si eres del campo o algo así, ¿qué ocurre cuando abres una represa? Yo tenía esa experiencia. Abres una represa, giras la vaina y el agua sale con fuerza, sale fuerte, empuja, ¿sí? Porque arriba hay una presión. Al inicio el agua sale fuerte, fuerte, empuja piedra todavía y vas a regar. Lo mismo ocurre con la corriente. Cuando tú abres el switch, o cuando prendes, la corriente sale igualito que el agua, ¡pah! Con todo. Sube con todo, se genera un pico, luego se vuelve estable. Lo mismo en la represa de agua. Abres la represa, el agua sale con todo, pero de ahí se va estabilizando ya más tranquilo. Ya. Igualito, la corriente, cuando tú prendes o conectas el switch, la corriente se va con todo y genera un pico de corriente. Y ese pico de corriente es variable, pues. Sube y luego se estabiliza. Ahí hay una variación. Y cuando hay una variación de corriente, hay una variación de campo magnético, porque la corriente genera un campo magnético y este campo magnético varía. Y este campo magnético variable en la otra bobina va a generar una FEM inducida o una nueva corriente variable. ¿Te das cuenta? Tres formas ya de generar una FEM inducida. Moviendo los imanes, cambiando las corrientes. Y otra forma también que se les ocurrió fue meterlo, esto ya es más moderno, entre los polos de un electroimán que tenía un campo magnético constante. Entonces, cuando había un campo magnético constante, tú ponías acá la espira tranquila, nadie movía la espira. Cuando nadie movía la espira, aquí está. Cuando nadie movía la espira, el campo era constante, el área de la espira era constante, el número de espiras era constante, no ocurría nada. Pero si alguien movía un poquito la espira, sí se producía una FEM. Si alguien alargaba un poco la espira, sí se producía un FEM. Si alguien cortaba el tamaño de la espira, sí se producía una FEM. Si alguien apagaba y prendía el electroimán, sí se producía una FEM. Todos estos experimentos que hemos visto, apagar, prender, estirar el imán, variar su área, comprimir el imán, cortar el imán, para que se produzca una FEM de un momento a otro debido a una variación, todo eso es capaz de resumir la ley de Faraday. Entonces, la ley de Faraday, lo bonito de esta fórmula es que resume todos esos experimentos descritos en las láminas anteriores. Todos los experimentos que te he detallado, la ley de Faraday lo resume. ¿Cómo lo resume la ley de Faraday de todo esto? Dice o establece que la FEM o corriente inducida, la FEM no es igual que la corriente, o voltaje inducido en una bobina compacta es igual al negativo de la razón de cambio
en el tiempo del flujo magnético a través de un circuito. Por eso es que hemos visto antes cómo hallar flujo magnético. O sea que la FEM es la derivada del flujo magnético. Vamos a decirlo, en vez de decir razón de cambio, vamos a decir que es la derivada del flujo magnético. Derivada del flujo magnético, pero con menos. Es este signo menos, muchas veces sirve para que la FEM se vuelva positiva cuando está apagando, con un signo menos. Entonces, la FEM inducida es así, ¿no? Es igual a menos la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. O sea que varía respecto del tiempo. Y tú sabes que el flujo magnético, mira cómo puedo ampliar esta fórmula. El flujo magnético es igual a va cos de teta. Entonces, la FEM inducida va a ser igual a la derivada del campo por el área por coseno de teta respecto al tiempo. Si el campo es constante, área constante, coseno de teta, saldría la constante, ¿no? Pero ya eso depende ya. Pero esta es la ley de Faraday. O sea que la FEM que se produce es igual a la derivada del flujo magnético. Entonces, ¿qué es lo que estabas haciendo antes? Estabas variando el flujo magnético. Y este flujo magnético, con una razón de cambio, cuando varía, se produce una razón de cambio que produce una FEM. Lógico, ¿no? Y lo hermoso de Faraday es que él no recurrió a una demostración matemática. Él, a partir de sus experimentos, dedujo esta ecuación. Pero más adelante llegó un físico que unió todas las ramas de la física con su habilidad. Ese físico era muy crack, ¿ya? Muy crack, era un dios de su época, que conocía matemática y conocía física. Él pudo juntar electrostática, intramecánica, todo lo que has visto en física 1 y física 2. Él juntó todas las ramas de la física en una sola, o sea que él hizo la conexión, podemos decirlo. Y él demostró esta ley de Faraday. Ley de Faraday, Faraday lo había planteado sin una demostración matemática, ¿no? Toda fórmula tiene una demostración matemática compleja, ¿no? Hay que integrar y todo eso. Y lo demostró y resulta que estaba bien. Y eso tiene una demostración por detrás que hay que buscarlo si quieres ver. Pero Faraday lo dedujo así con su habilidad. Entonces, eso es la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. El flujo magnético depende de dos cosas: depende del campo, depende del área y del ángulo que forma el campo con el área. Entonces, tú puedes variar o bien el campo, puedes variar el área o el ángulo para formar una FEM inducida. Entonces, si yo quiero formar una FEM inducida, ¿qué puedo hacer? Debo variar el campo magnético. ¿Cómo varía el campo magnético? Moviendo el imán. Bien, resumí el primer experimento. Segunda forma de generar un campo magnético, variando el área. ¿Cómo puedo variar el área? Estiro la espira y en el proceso de estiramiento se produce una FEM. Y ya resumí el segundo experimento. Tercer experimento era cambiar el ángulo entre el campo y el área. O sea, yo le inclino un poco la espira y en ese momento de inclinación se produce una FEM porque hubo una variación de campo magnético en el área. Entonces, te das cuenta que todo esto lo resume en una sola derivada de flujo magnético respecto al tiempo. Eso es. Ahora sí, vamos a ver todo esto en acción. Mira. Ay, la verdad. Un descansito. ¿Hasta acá alguna duda, gente?